Vamos abriendo las Escrituras, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Versículo 1, dice así la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo es probablemente el más famoso sermón jamás predicado en todos los tiempos. Se le llama así porque el Señor Jesucristo subió precisamente a un monte, a una montaña, para predicarlo. Y este sermón, hermanos, yo creo que debe ser una forma de vida para todo discípulo de Jesucristo. Y aunque su enseñanza, si usted lee el Sermón del Monte, tal vez le parezca sencilla, en realidad es profunda. Y en realidad hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar con detalle para poder comprender con exactitud y hacer una aplicación correcta en nuestro diario vivir. El verso siguiente, el versículo 3, dice así el Señor Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la lección con la cual vamos a comenzar esta serie es bienaventurados los pobres en espíritu. Hermanos, el Señor Jesucristo comienza su sermón hablando de lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Es una palabra tal vez con la cual nosotros no estamos tan familiarizados porque no es muy común que la apliquemos en nuestro lenguaje cotidiano. Pero en la Biblia es común. La palabra bienaventurado viene de la palabra griega makarios, y es un adjetivo, hermanos, usado para describir a alguien que recibe una bendición o es digno de alabanza. También se traduce como dichoso o feliz. Así que una bienaventuranza es una declaración de bendición o de felicidad para alguien en particular. Y es lo que está haciendo aquí precisamente Cristo Jesús. Las bienaventuranzas que el Señor describe, hermanos, muchas veces contrastan con lo que la mayoría de las personas piensan que puede proveer tal vez esa dicha o esa felicidad. ¿Sí? Muchos aseguran que serían felices, por ejemplo, si tuvieran mucho dinero, o si tuvieran muchas propiedades, o si tuvieran fama o popularidad, o si tuvieran cierta clase de educación secular, o si fueran exitosos en sus negocios, o si tuvieran mucha belleza física, o si tuvieran poder, o si pudieran viajar, o si pudieran disfrutar de todos los placeres del mundo. Y piensan, oh, qué feliz sería yo si pudiera tener estas cosas. Repito, la enseñanza de Jesús, del Señor Jesús respecto a las bienaventuranzas contrasta muchas veces con la forma de ver la vida del mundo a nuestro alrededor. La enseñanza de Jesús dice lo contrario. El Señor nos dice que la felicidad no depende de lo que uno tenga, ni de lo que uno sea materialmente hablando, humanamente hablando. No depende de las circunstancias externas, sino que depende más bien del carácter interno de la persona. No depende de lo que uno puede obtener, sino más bien depende de lo que uno puede dar. La verdadera felicidad. Uno es feliz, hermanos, uno es bendecido si su carácter y su conducta es tal que tiene una relación correcta con Dios, la cual resulta en un sentido de satisfacción, de plenitud, de gozo y de paz. Un cristiano así debería de sentirse, afortunado de ser un discípulo de Jesús, bendecido, feliz. Él entiende muy bien lo que es esa relación con el Señor y la vive en su día a día. Y eso le produce ese gozo, esa plenitud de vida. Cuando verdaderamente hagamos nuestra la enseñanza de las bienaventuranzas, hermanos, podremos decir con toda certeza que gozo para mí es ser cristiano. Qué feliz, qué afortunado me siento de ser discípulo de Jesús, de tenerle por maestro. Qué bendición para mí es poder llevar esta vida, espiritualmente hablando. Sí, hermanos, la dicha y la felicidad es una realidad que podemos disfrutar aquí, durante este tiempo que el Señor nos tenga en este mundo.
Sí. Tal vez un día, hermanos, si somos fieles, se consumará plenamente cuando estemos en el cielo con Dios. Pero la promesa del Señor Jesús, las bienaventuranzas, son para disfrutarse aún en esta vida, para llevar una vida plena, feliz por medio de Él. Y así lo debemos de ver. Y con ese propósito debemos procurar poner en práctica cada una de las cosas que el Señor aquí nos está enseñando. Ahora bien, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Entrando en particularmente en el tema de esta mañana. ¿Qué significa? Bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos, los pobres en espíritu. ¿Usted es pobre en espíritu? ¿Sí o no? ¿Y cómo lo sabe? Bueno, en el idioma griego hay dos adjetivos para describir a una persona que es pobre. El primero es la palabra griega penikros, el cual describe a una persona necesitada, pero que es capaz de cuidar de sí mismo, aunque sea mínimamente, pero se puede valer por sí. Pero hay otra palabra, otro adjetivo que es tokos, que hace referencia a una persona indigente, a un mendigo, a un pordiosero. Es decir, a alguien tan pobre que es incapaz de poder satisfacer sus propias necesidades y que depende de los demás para poder tener algo de ayuda y poder sobrevivir. Bueno, cuando el Señor hace referencia aquí a los pobres, tiene que ver con este sentido de esta palabra, tokos. ¿Sí? Una persona incapaz de valerse por sí misma, tan pobre que depende de otros para poder subsistir. Un ejemplo de esto, hermanos, de la aplicación de la palabra en Lucas 16, versículo 19. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y dice el 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esta es la clase de condición del pobre al cual hace referencia el Señor Jesucristo. Este mendigo no podía valerse por sí mismo. Aún estaba enfermo. No sabemos con exactitud toda su condición, pero lo que sí vemos es que estaba ahí, a la puerta de aquel hombre rico, y él deseaba, aunque sea las boronas, las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Sí? Él pedía, no pedía un plato de comida con un pedazo de steak, él deseaba las migajas que caían de su mesa. Pero no le daban, es lo que vemos en el contexto. Ahora bien, hermanos, la pobreza de la cual habla el Señor Jesús no es pobreza material, sino más bien una pobreza espiritual. Pero se usa esta palabra para que podamos nosotros darnos una idea de qué clase de pobreza espiritual es a la cual el Señor Jesús se refiere. Una persona pobre en espíritu es una persona humilde. Es lo que podemos identificar de este concepto. La humildad, hermanos, es una actitud o es una cualidad de la mente por la cual una persona tiene una baja opinión de su propia bondad o importancia. Una persona humilde reconoce que es un indigente espiritualmente hablando. Es lo opuesto, hermanos, al orgullo. Es lo opuesto a la altanería o a la autosuficiencia. Allá en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 1, escribe Isaías lo siguiente: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dice Dios, hermanos. Verso 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, note usted, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu
y que tiembla a mi palabra. ¿Sí? Miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermanos, más que una casa que el hombre pudiera edificar donde Dios more, dice él, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. A ver qué casa me van a edificar ustedes. Todo es mío, yo lo he hecho todo. Pero lo que el Señor quiere, más que una casa donde morar, es un corazón. ¿Sí? Un corazón. Más que una casa, un corazón es lo que Él necesita donde morar. Pero ¿cómo debe de ser ese corazón? ¿Qué clase de corazones busca Dios? Dice aquí, el pobre y humilde de espíritu, y que tiemble a mi palabra. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Él busca. Ahí en Lucas capítulo 6, verso 24, dijo el Señor: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Aquí el Señor se refiere a aquellos que son lo contrario de pobres espiritualmente. Les llama ricos. ¿Sí? Es decir, orgullosos, altivos, que piensan dentro de sí mismos que son superiores a los demás. De aquellos ricos que se sienten ellos tan grandes que no tienen necesidad de nada ni de nadie, y muchas veces ni siquiera de Dios. Son lo opuesto a los pobres espiritualmente. Dice el Señor: ay de ustedes, ay de esos ricos. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo ser pobre en espíritu en la práctica? ¿Entendemos el concepto? ¿Entendemos el sentido de humildad? ¿La bancarrota espiritual? ¿Sí? ¿Que la persona no puede valerse por sí misma? Pero ¿cómo serlo en la práctica? Una de las cosas bien básicas de ese concepto es reconociendo que somos pecadores. Nadie que no reconozca sus pecados puede ser pobre en espíritu. ¿Sí? Allí en Lucas 18, versículo 9, el Señor nos ilustra este concepto del cual hablo. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y no menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Esa era su oración. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios busca personas que se humillen, que sean humildes, que sean pobres en espíritu, así como ese pordiosero. Hermanos, ese pordiosero que se humilla al estar en una calle, agachado, inclinado, estirando su mano a ver quién le da una limosna para poder llevar algo a su boca. Así, de la misma manera, dice el Señor Jesucristo: el que se humilla será enaltecido. Este hombre se estaba humillando espiritualmente ante Dios, reconociendo su condición espiritual, diciendo: Señor, yo soy pecador. No se sentía ni siquiera digno de alzar sus ojos al cielo. Y él decía: sé propicio a mí, pecador.
Ser pobre en espíritu implica reconocer que somos pecadores. Aquel hombre fariseo confiaba en sí mismo como un hombre justo, como una persona buena. Él oraba consigo mismo agradeciendo a Dios que era mejor que otras personas. Él se enfocaba simplemente en lo muy bueno que era y no era capaz de ver sus errores, no era capaz de reconocer sus faltas, no era capaz de decir, Señor, soy pecador. No. El publicano, por el contrario, pidió a Dios misericordia, admitió y declaró que era pecador y ni siquiera se sentía digno de mirar al cielo. Hermanos, ¿quién descendió a su casa justificado de acuerdo a lo que dice aquí el Señor Jesús? El publicano, el que se humilló, el que fue humilde, el pobre en espíritu. El publicano a los ojos de Dios, hermanos, llegó a ser más justo que aquel fariseo. Este descendió a su casa justificado. Sí. Qué hermosa lección, hermanos. Nosotros también podemos ser justos. También podemos nosotros estar justificados por Dios. Siempre y cuando, hermanos, seamos humildes. Amigos que nos visitan, siempre y cuando reconozcamos que somos pecadores. Siempre y cuando reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Siempre y cuando busquemos el perdón de Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, humillándonos ante Él, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Eso es ser humilde. El que es orgulloso, altivo, autosuficiente, dice, no, yo soy bueno, no necesito el perdón de Dios. No necesito reconocer nada. ¿Okay? En Isaías 57, versículo 15, dice así el profeta, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Note usted el contraste, ¿verdad? Por un lado, Dios habita en la eternidad. El cielo es su trono. Él habita en la gloria. Y luego dice, y también con el quebrantado y humilde de espíritu. Como el publicano que oraba y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es lo que busca Dios. Esa clase de personas. En la primera de Pedro capítulo 5 verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Hermanos, todas las cosas se sujetan a Dios. Toda la creación. Aún los vientos, aún los mares, aún los astros. El hombre también debe de hacerlo. Humillarse ante la poderosa mano de Dios. Quien es pobre en espíritu reconoce lo pobre que es. Reconoce que no puede ser salvo por méritos propios. Reconoce que necesita de Dios y como si fuera un mendigo, busca el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Sí. Se humilla ante Él. ¿Cómo más, hermanos, podemos ser pobres en espíritu en la práctica? Bueno, dependiendo completamente de Dios para todas las cosas. En el Salmo 34, versículo 6, dice así, este pobre clamó. ¿Sí? Dice David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El pobre en espíritu es completamente dependiente de Dios para todo. El pobre en espíritu clama a Dios, le busca, pide su ayuda, reconoce que lo necesita. Es pobre. En Mateo 18, versículo 1,
Dijo el Señor Jesús: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Verso 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así debemos de ser, como niños. Si no somos como niños, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Si no nos humillamos como niños, es decir, si no somos humildes como lo es una criaturita. Es lo que dice Cristo. El más grande en el reino es humilde como un pequeñito. ¿En qué sentido, hermanos? Bueno, un niño es totalmente dependiente de otros para satisfacer sus necesidades. Así es. ¿O quién le proporciona comida a los niños? Aquí hay muchos en esta iglesia, gracias a Dios. Sí, hay muchos. La hermana Mari está cargando a su nietecita. ¿Quién le proporciona comida a esta niña? ¿Quién? ¿Quién la viste? ¿Quién le cambia el pañal? ¿Quién lo hace? Cuando algo le duele, ¿a quién llama? ¿Verdad que un niño es humilde? El niño busca a papá y a mamá. Sabe que en ellos está la ayuda que él necesita. Él tiene una necesidad, tiene hambre, tiene sed, tiene frío, algo le duele, se siente mal y busca ayuda, por lo general en sus padres. Es humilde. El niño reconoce que es débil. El niño reconoce que no puede satisfacer sus necesidades, pero sabe que papá y mamá sí pueden. Y él pide ayuda, o simplemente a veces cuando no puede hablar, llora, porque sabe que de esa manera le pueden ayudar a satisfacer lo que él necesita. Bueno, así debemos de ser en la práctica, como niños, humildes, pobres, que reconocen que necesitan de su Creador. En Juan capítulo 15, verso 5, dijo Cristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice Cristo: porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Verdaderamente lo reconocemos? Tenemos esa humildad, esa pobreza espiritual para decir: sí, Señor, yo sin ti no puedo nada, yo te necesito, yo dependo de ti. Sí, deberíamos. Jesús, hermanos, provee para nuestras necesidades de la misma manera que una vid provee para los pámpanos, para las ramas. Sí. Separe una rama de la vid y esa rama se muere, se seca y es echada al fuego. Así somos nosotros sin el Señor. Debemos de reconocer que así es exactamente la misma situación. La humildad, hermanos, es reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad para tener por nosotros mismos las cosas que necesitamos. Todos somos de alguna manera mendigos espirituales que necesitamos la ayuda de alguien mucho más grande que nosotros, y ese ser es Dios. Necesitamos de Dios. Él sabe mejor que nadie lo que nosotros necesitamos. Él tiene poder para hacer cualquier cosa que sea necesaria. Él es omnipotente. Sí. La humildad, la pobreza espiritual será lo único que nos lleve a aceptar nuestra dependencia de Dios. Confiar en su voluntad
darle la honra y la gloria y no exaltarnos a nosotros mismos. Eso es algo, hermanos, que todos debemos hacer, pero es imposible si no somos pobres en espíritu. ¿Cómo ser pobres en la práctica? Honrando a los demás en vez de exaltarse a uno mismo. Allá en Romanos 12, versículo 3, dice la palabra de Dios: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esta aplicación es muy importante también, hermanos. A veces es fácil pensar que somos mejores que otros. Sí. Y aunque a veces no lo decimos así a grito abierto, pero puede ser que lo lleguemos a pensar. Que somos tal vez más capaces que los demás. Que tenemos mejores ideas. Que hacemos un mejor trabajo. Y que por lo tanto merecemos mayor honor. ¿Sí? Pero un cristiano debe de ser pobre en espíritu, debe de ser humilde y no debe tratar de exaltarse por encima de los demás. En la práctica, hermanos, aquí es una buena forma de poder aplicar precisamente este concepto del cual estamos hablando en esta mañana. El que es pobre en espíritu sabe también reconocer, sabe también apreciar las cualidades de los demás. No se enfoca nada más en él. No busca nada más la honra y la gloria, el aplauso para sí mismo. No. Muchas veces otras personas, otros hermanos, también tienen muy buenos puntos y a veces son mejores que nosotros en diversas áreas. Esta es la realidad. Lamentablemente algunos, cuando eso pasa, tienden a exagerar sus propios puntos buenos y a exagerar los puntos malos de la otra persona. ¿Sí? No quieren quedarse atrás, ¿verdad? No quieren que aquella persona esté por encima de él. ¿Sí? Entonces trata de exaltarse a sí mismo y aquellos, sus defectos, sus errores, ¿verdad? Enfatizarlos, exagerarlos para que no tengan tanta estima de él y sí de mí. El hecho, hermanos, de que tengamos tal vez habilidades diferentes a los demás o que desempeñemos ciertos trabajos o ciertos oficios en el cuerpo no nos hace más importantes que los otros. No nos hace más dignos de honor que ellos. El cuerpo, otra vez, como dice aquí el apóstol Pablo, tiene muchos miembros y todos son importantes. ¿Sí? Todos son necesarios. Todos. Así debemos de verlo siempre. Hay que darle la honra y la gloria a Dios. Si hemos llegado a hacer algo, si hemos llegado a desarrollar cierta habilidad o cierta capacidad, o hemos llegado a desempeñar cierto trabajo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, la honra y la gloria sea para Dios, no para uno. Ni debemos procurarlo, ni buscarlo. Siempre, hermanos, las gracias sean dadas a Dios por lo que somos, por lo que hemos llegado a ser, por las cosas buenas que hemos tenido la oportunidad de poder hacer. Sí. Porque todo ha sido posible gracias a Dios. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Nosotros simplemente somos como mendigos a los cuales un hombre rico le ha dado grandes regalos, grandes dones. Así somos nosotros espiritualmente. Dios nos ha concedido cosas que ni siquiera merecíamos, pero Él nos las ha dado.
¿sí? Y no debemos exaltarnos, no debemos creernos más que otros, no debemos ser orgullosos, vanagloriosos, no, ser humildes y reconocer también a los demás. En Romanos capítulo 12, este mismo capítulo, pero el verso 16, dice Pablo: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo exhorta, verdad, en este capítulo 12, hablando particularmente del cuerpo y de los miembros, y hace referencia a esto enfáticamente? Porque a veces esto es común en el cuerpo de Cristo. A veces hay miembros que tienden a ser altivos y que se creen muy sabios en su propia opinión y se creen superiores a los demás y quieren tener más honra y gloria, quieren verse superiores a los demás. Y esto no debe de ser así. No. Una persona pobre en espíritu no se enfoca en ver cómo recibir gloria y honor de las personas. A veces hay quienes, hermanos, no aceptarían algún trabajo si piensan que ese trabajo no los va a exaltar a los ojos de los demás. ¿Sí? ¿Por qué? O si lo hace a lo mejor pues de mala gana, ¿no? Este trabajo yo no lo quería, yo quería aquel, porque aquel es de más honor, de más prestigio. ¿Sí? ¿Eso es ser pobre en espíritu? No. ¿Eso es ser humilde? No. Eso es ser altivo. Denles un trabajo que les exalte y con mucho gusto lo van a hacer. Ah, sí, claro, claro. Y eso sí quiero. Sin embargo, hermanos, las personas humildes aceptan voluntariamente tareas humildes, sabiendo que es para el servicio de Dios. Aún cuando el mundo no les vaya a exaltar y no vaya a decir: oh, wow, ¿verdad? Qué trabajo, qué hermano, qué cristiano. Aún sabiendo que eso no va a suceder, con mucho gusto lo van a hacer, porque saben que es para honra y gloria de Dios, para beneficio del cuerpo del Señor. ¿Cómo más, hermanos, ser pobre en espíritu en la práctica? Sirviendo a las necesidades de los demás. ¿Sí? Una persona humilde es capaz de incomodarse, de limitarse o de privarse a sí mismo con tal de poder ayudar a alguna persona. Cuando alguien es pobre en espíritu, es capaz de renunciar a sus propios deseos para que otras personas puedan recibir lo que necesitan. Se sacrifica por ellos. En Mateo 23, verso 11, dijo Cristo: el que es el mayor entre vosotros, sea vuestro siervo. ¿Sí? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La persona humilde, la que se humilla, es aquella que está dispuesta a servir a los demás. Cuando alguien es humilde, es pobre en espíritu, hermanos, es servicial. Y Dios, hermanos, mide la grandeza de una persona en base al servicio que presta a los demás. A veces en el mundo se ve de una forma diferente. La persona que es grande, que es poderosa, ¿verdad?, se deja de ver por la forma en que se le sirve, en la autoridad que tiene sobre los demás. Pero en el reino de Cristo no es así. El más grande es el que sirve, es el humilde, es el pobre. Sí. Seremos realmente grandes ante Dios si nos humillamos a nosotros mismos con tal de poder hacer lo que es bueno para las demás personas. Es el servicio lo que nos engrandece, mis hermanos. Es el servicio, no la posición de honor, no una posición, ¿verdad?, especial o diferente a los demás. Es el servicio. Y es lo que deberemos de buscar,
la honra y la gloria de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice así Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es el ejemplo perfecto en todas las cosas, pero aquí en particular, hermanos, en la humildad, ¿verdad? Fíjense lo que dice Pablo. Él estaba en el cielo. ¿Sí? En forma de Dios. ¿Y qué hizo Él? Se despojó a sí mismo de su gloria, del honor, de la posición, de la majestad en la cual Él se encontraba en el cielo. Tomó forma de hombre, vino a este mundo, sufrió, ¿sí? Los hombres lo despreciaron, se burlaron de Él, lo escupieron en la cara, lo golpearon, lo crucificaron y vino a morir, hermanos. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Porque Él estuvo dispuesto a dejar todo ahí en el cielo para venir a vivir de esa forma en este mundo y a morir cruelmente siendo crucificado. ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque nosotros lo necesitábamos. ¿Sí? Porque era necesario que eso sucediera para que nosotros pudiéramos tener el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, para que no fuésemos condenados. El Señor sabía que sin su sacrificio estábamos perdidos. Y como lo necesitábamos tanto, Él estuvo dispuesto a sacrificarse para venir y humillarse a sí mismo y hacer todo lo que fue necesario para nuestro beneficio. Eso es ser pobre en espíritu. Eso es ser humilde. Cuando alguien está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por el bien de otra persona, está demostrando tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Un cristiano debe de ser como su maestro, debe de ser como su Señor en toda la extensión de la palabra, y en este aspecto tan importante, por supuesto que también. ¿Cuál es la bendición de los pobres en espíritu? Bueno, dice otra vez el versículo 6, dijo Cristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Y aquí cuando se refiere al reino de los cielos, hace referencia al reino de Cristo. ¿Sí? Los que se someten a su reinado se encuentran ahora en la iglesia. Nosotros, hermanos, estamos aquí, los miembros de la iglesia del Señor, estamos en el reino de Cristo Jesús. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Ya estamos en el reino. Pero un día, hermanos, este reino será glorificado en la eternidad después de la resurrección. El mismo reino, las mismas personas. Dice en Hechos 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estos discípulos ya estaban en el reino de Dios. Pero aquí dice Pablo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero se está refiriendo a ese reino eterno glorificado en el cielo. El apóstol Pedro también expresa algo similar en la segunda carta, capítulo 1, verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reino de Cristo Jesús fue establecido en el año 33, en el día del Pentecostés. Y es la iglesia, hermanos. Son términos intercambiables, reino e iglesia. ¿Sí? Pero la iglesia un día, hermanos, estará en el cielo.
con su Señor. Y solamente, hermanos, aquellos que son pobres en espíritu están dispuestos a servir en el reino de Cristo ahora, para posteriormente servirle por la eternidad allá en el cielo. ¿Sí? Una buena pregunta es, ¿cómo esta cualidad puede llevarnos a poseer este reino? ¿Cómo la humildad o la pobreza en espíritu nos puede ayudar a tener el reino? De los tales es el reino de los cielos. Bueno, hermanos, para poseer el reino, podemos ver en las Escrituras que se requiere nacer de nuevo, es decir, de agua y del Espíritu, como le dijo el Señor a Nicodemo allá en Juan capítulo 3, verso 3 en adelante. ¿Sí? Para poseer el reino se requiere purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad. Como dice Pedro en la primera carta, capítulo 1, verso 22 y 23. Y esto, hermanos, incluye el creer en Jesús, el arrepentirse de los pecados, el confesar la fe y ser bautizados. Y hay muchos ejemplos de personas que se convirtieron a Dios obedeciendo estos términos, estas condiciones que Cristo Jesús estableció para que la persona pudiera tener perdón de pecados, salvación. Y cuando esto sucede, hermanos, cuando la persona humilde reconoce su condición espiritual, cuando busca en Dios la salvación por medio de Cristo, esa persona no discute los términos de perdón. Esa persona simplemente acepta la enseñanza de la palabra de Dios y la obedece. Y luego que la obedece, el Señor le pone en el reino. El Señor le añade a su iglesia. Pero solamente los humildes, solamente los pobres en espíritu están dispuestos a hacer estas cosas que el Señor ha establecido para que puedan tener perdón de pecados. Sí. Por eso decimos, por eso enfatizamos, ¿verdad?, que solamente de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Aquí en la tierra y el día de mañana cuando sea glorificado en el cielo. Así que, hermanos, el ser humilde, el ser pobre en espíritu debe de ser visto no como una desgracia, sino como una dicha, como una bendición, como una gran virtud que va a traer felicidad a la vida de las personas, que va a traer felicidad a nuestra vida. ¿Quién de nosotros tiene esta característica, hermanos, como una cosa importante para él en su vida? Casi nadie a veces piensa, ¿verdad?, cuando se trata de considerar y de buscar y de procurar aquellas cosas que son importantes, que van a traer felicidad para mí, casi pocos piensan en ser humildes o ser pobres, ¿verdad?, espiritualmente hablando. El cristiano debe de hacerlo. Y toda persona que quiera ser salva, que quiere estar en el reino de Cristo y un día estar en el reino eterno, el reino celestial, debe de ser pobre en espíritu, reconocer su condición espiritual delante de Dios, humillarse ante Él y buscar su perdón a través de los medios que el Señor ha establecido para recibir perdón de pecados. La invitación en esta mañana es para nuestros amigos visitantes. Si hay alguno que no ha obedecido el Evangelio y que reconozca que está en pecado y por lo tanto destituido de la gloria de Dios, separado de Dios, quiera hacer arreglos con Dios en esta mañana, quiera reconciliarse con Él, le invitamos a obedecer el Evangelio. Arrepiéntase de sus pecados, confiese su fe en el Señor y sea bautizado para que el Señor le perdone y le añada a su reino, al reino de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos.